Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Siempre a Cristo ensalzaremos, Cristo solo se verá. Hermanos en Cristo y amigos todos, muy buenos días. Espero que por la asistencia de la gracia de Dios en ustedes han pasado bien y se encuentran bien. Oro porque ese bienestar que ustedes tienen siga manteniéndose a lo largo de este día por la asistencia igualmente de la rica, poderosa y multiforme gracia de Dios operando en ustedes y en todos nosotros. Oremos. Señor y Padre Celestial, deseamos darte la honra, la gloria y la alabanza a ti por el ministerio de la predicación de tu palabra en estos momentos por medio de tu siervo. Te ruego con todo mi corazón que tu Espíritu Santo unja todo mi ser con su presencia, con su poder, y que Él me guíe en la presentación de tu palabra en este momento. Oro porque los hermanos y amigos que escuchan tu palabra ahora o lo hagan más tarde en forma diferida, Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo reciban la bendición de lo alto, la edificación del cielo, que el Espíritu ilumine sus mentes y corazones para recibir la palabra de Dios con una actitud de mansedumbre y humildad, y así la palabra sea verdadera comida espiritual para sus vidas. Te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre bendito y glorioso de Jesús, nuestro poderoso Salvador. Amén. Enseña la Sagrada Escritura que Dios, nuestro Dios, es soberano. A continuación voy a señalar algunas ideas relacionadas con la soberanía de Dios y después menciono la cita bíblica para los que están tomando apuntes y puedan en sus apuntes registrar las porciones bíblicas. Dios es soberano porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Esto se encuentra en Deuteronomio 10, el versículo 17. Porque Dios es soberano, no depende de nada. Todo, absolutamente todo, depende de Él. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque Dios es soberano, no necesita absolutamente nada de nadie. Hechos 17, 24 al 25. Porque Dios es soberano, hace lo que quiere según su manera, según su buena, agradable y perfecta voluntad. Daniel 4:35. Por esto Dios hace las cosas a su manera y nadie puede resistir su voluntad. Nadie puede altercar con Él diciéndole: ¿por qué has hecho o haces así las cosas? Romanos capítulo 9, versículos 19 al 21. Su soberanía, la soberanía de Dios,
le da suprema autoridad, escuchen, para hacer todas las cosas a su manera, como Él quiere hacerlo soberanamente. Y hermanos y amigos, es precisamente de esta facultad soberana de Dios de hacer las cosas a su manera de lo que voy a hablar en este sermón. Bien, veamos este primer punto, la manera soberana de Dios de proveer para sus amados hijos. Nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de cosas para el cuerpo. Mateo, el capítulo 6, vamos a leer en Mateo el capítulo 6, el versículo 32 primero. Mateo 6, el versículo 32, dice la palabra del Señor: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, noten, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿De cuáles cosas? Versículo 31. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Así que miren, nuestro Padre Celestial sabe que nuestro cuerpo necesita tres cosas básicas. ¿Cuáles son? Comida, agua y ropa. Comida, agua y ropa. Ahora bien, para proveernos nuestro Padre la comida, el agua y la ropa, nuestro Padre Celestial tiene sus maneras soberanas de hacerlo. Veamos el ejemplo en este sentido, o en esta relación, del profeta Elías. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta, en el primer libro de Reyes, el capítulo 17, versículos del 1 al 6. Primer libro de Reyes 17, del 1 al 6. ¿De qué maneras Dios le proveyó a Elías la comida, el agua y la ropa en ese momento de su vida? Primer libro de Reyes 17, 1 hasta el versículo 6. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Observen, Dios usó aquí cuervos que le llevaran a Elías pan y carne por la mañana y por la tarde, y el agua la bebía del arroyo de Querit. Dios entonces usó la naturaleza creada por él para proveer lo necesario a su amado profeta Elías. Sigamos ahora en el capítulo 17 mismo del primer libro de Reyes, y veamos lo que dice aquí la palabra del Señor. Pasados 17:7. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque había llovido sobre la tierra. Vino luego a él
palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel le ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja, versículo 16, no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. En esta ocasión Dios usó a una viuda pobre para sustentar a su profeta Elías. Dios pues hizo el milagro que el puñado de harina y un poco de aceite que la viuda pobre tenía en una vasija no escaseara la harina ni el aceite menguara. De esta manera Elías, la viuda y su casa comieron por muchos días. ¿Se dan cuenta? Ahora hay otra forma, otra manera como Dios provee la comida, el agua para su siervo. Sigamos. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Y leemos los versículos del 3 hasta el versículo 8. Viendo pues el peligro, el profeta Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido por aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora Dios usó un ángel para proveer la comida, y el agua que su siervo el profeta Elías necesitamos. Ahora veamos otro caso, el caso de la viuda de un profeta. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 hasta el versículo 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué haré yo?
¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa todas las vasijas, y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Tú y tus hijos vivid de lo que quede. En esta ocasión, Dios hizo el milagro que la vasija del aceite que la viuda tenía aumentara considerablemente. Y así Dios le dio a la viuda, miren, un trabajo, un negocio con el que pagó la deuda a sus acreedores, y del aceite que quedó la viuda y sus hijos vivieron, se sustentaron por largos días. Un negocio, un trabajo, usa ahora el Señor para bendecir a sus hijos, a su hija y a los hijos de ella, con la comida que ellos y el sustento que ellos necesitaban para su diario vivir. Veamos el caso de Israel en el desierto. Vamos al libro de Nehemías. Libro de Nehemías. Vamos a leer la palabra. En Nehemías, hermanos. Y leemos en el capítulo 9. El Nehemías 9. Y vamos a leer en primer lugar el versículo 15. Y luego leemos los versículos 19 al 21. Nehemías 9:15, recordando lo que Dios hizo al pueblo de Israel en el desierto. Dice, y les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la daría. Leamos los versículos 19 al 21. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y escuchen, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Versículo 21. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y esto por 40 años en un desierto terrible. Dios milagrosamente proveyó la comida, el agua y la ropa para su pueblo en el desierto. Y esto lo hizo por 40 años que ellos anduvieron por aquel lugar terrible. Les dio pan del cielo, les dio agua de la peña, sus vestidos no se envejecieron y sus pies nunca se hincharon. Gloria a Dios por este Dios nuestro. Como podemos darnos cuenta, hermanos, Dios tiene, según su soberanía, escuchen, no una, sino varias maneras o formas de proveer
las cosas necesarias para el cuerpo, la comida, el agua y la ropa. Bien, mis amados hermanos en Cristo, los hijos de Dios vivimos bajo la bendición de una promesa verdadera, cierta, firme de nuestro Padre Celestial. Abran sus Biblias para leer en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, el capítulo 13 y el versículo 5. Hebreos 13 y el versículo 5. Leemos la palabra del Señor. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Analicemos este versículo de Hebreos 13:5, hermanos. La exhortación: sean vuestras costumbres sin avaricia. Hay una versión que dice: no amen el dinero. O en otras palabras, sean vuestras costumbres sin amor al dinero, que es avaricia. Y contentos con lo que tenéis ahora. Una versión dice: conténtense con lo que tienen ahora. La promesa, ¿cuál es la promesa? Vean, hermanos, Hebreos 13:5. La promesa es: no te desampararé ni te dejaré. Otras versiones la promesa la traducen así: nunca te dejaré ni te abandonaré. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Qué manera bonita de traducir esta promesa en otras versiones. Ahora bien, dice la Sagrada Escritura que Jesucristo, que es Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquí en Hebreos 13 encontramos esto, versículo 8. Jesucristo, dice, es el mismo ayer y hoy por los siglos. Miren, el Dios, el Señor de ayer, del profeta Elías, de la viuda, del pueblo de Israel en el desierto, escuchen, hermanos, es el mismo también hoy, y es el mismo por los siglos de los siglos, es el mismo por toda la eternidad. Bendito sea nuestro Dios, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Bien, ahora quiero hacer una exhortación para los hijos de Dios actuales, o sea, para usted y también para mí. Hermano en Cristo, escúcheme, no tenga temor o miedo, no se afane por la comida, el agua y la ropa, ni por cualquier otra necesidad que usted tenga. Hermano, anímese con la promesa de su buen Padre Celestial: no te desampararé ni te dejaré. Recuerde, no olvide, tenga presente que el Dios que ayer a su manera proveyó la comida, el agua y la ropa al profeta, a la viuda y al pueblo de Israel en el desierto por 40 años, es el mismo hoy, y quien a su manera siempre soberana le proveerá para todas sus necesidades mientras viva en esta tierra. Él nunca, hermano, lo dejará. Él jamás lo abandonará en sus necesidades. La Biblia dice: Dios permanece fiel, que Él no puede negarse a sí mismo. El Señor es su ayudador en todas sus necesidades. Dios no es hombre para que mienta, dice la Biblia. Él le dice: nunca te dejaré, jamás te abandonaré.
Entonces, mi amado hermano en Cristo, créale con todo su corazón a su Dios y Señor. Y así verá al Dios soberano y bueno, proveyéndole a su manera todos los días de su vida en este mundo la comida, el agua y la ropa, y proveyéndole para cualquier otra necesidad que usted posea. Pero esto sí, busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Ponga a Dios en primer lugar en su vida y la justicia del reino de Dios. Y todas las cosas que usted necesita para vivir en el cuerpo, mientras viva en esta tierra, le serán añadidas. Con amor por su buen Padre celestial. Escuché de una hermana en Cristo la manera en que Dios proveyó para ella y su sobrina. ¿Saben de qué manera le proveyó la comida? Una vecina tenía necesidad de que se les den lecciones o clase a una hija o a un hijo suyo. Y sabiendo que una de ellas era maestra, habló con ella y le dijo: quiero que le dé lecciones a mi hijo, quiero que le enseñe las lecciones a mi hijo. Y ella le dijo: pero yo no tengo dinero, yo le pago con comida. Y ellas aceptaron, y la hermana aceptó darle las clases al niño o a la niña, y la señora les pagaba con comida. Así les proveyó Dios la comida que ellas necesitaban para vivir, mis queridos hermanos. Recuerdo el caso de un joven que fue alumno mío en el Seminario Bíblico Alianza. Él perdió su trabajo, se quedó sin trabajo mucho tiempo atrás. Y un día él me contó: hermano, me dijo, como me quedé sin trabajo, había mucha necesidad en mi casa. Las provisiones comenzaron a disminuir. Y un día mi hijo abrió la refrigeradora y dijo: papá, ya no hay comida. Y yo le dije a mi hijo, hijo, sí va a haber comida, Dios nos va a proveer. Y dice que de pronto recibió una llamada telefónica de un ex compañero suyo en la empresa donde había trabajado y lo habían sacado. Y le dijo: fulano de tal, ¿dónde está? He estado buscándote por muchos días y al fin pude encontrarte. ¿Sabes una cosa? Yo quiero encontrarme contigo. Y se pusieron de acuerdo para encontrarse en un lugar exacto. Y el hermano fue a encontrarse con su ex compañero de trabajo, y saben lo que pasó. El compañero de trabajo había ido con una camioneta y en el balde tenían no una, sino muchas fundas con víveres, con comida, con carne y todo lo que necesitaba. Y le dijo: compañero, toma. He deseado desde hace algún día colaborar contigo proveyéndote esta comida porque sabía que tú habías salido del trabajo. El hombre cogió todas esas fundas, las llevó y le dijo a su hijo que había dicho: papá, no hay comida. Mi hijo, sí había comida. ¿Te das cuenta que Dios provee? ¿Te das cuenta que Dios no nos deja pasar necesidad? Gloria a Dios. Dios tiene sus formas y sus maneras para proveernos la comida, el agua y la ropa para nuestro diario vivir. Bendito sea su nombre. Gloria sea su nombre, hoy y por siempre, mis queridos hermanos.
Y cada uno de ustedes tiene historias personales de cómo Dios les ha provisto o les está proveyendo hoy para las necesidades suyas, de su familia, de su esposa, de sus hijos. Cómo el Señor le está proveyendo la comida, el agua y la ropa. Bendito sea el Señor por ello, mis queridos hermanos. Bueno, a continuación vamos a ver otro punto. Veamos ahora la manera soberana de Dios de librar a sus hijos de los peligros que los acechan en su diario vivir en este mundo. Hermanos en Cristo, el apóstol Pablo es un ejemplo de que los hijos de Dios enfrentan diversos peligros en su vida terrenal. Abramos las Biblias en la segunda carta de Pablo a los Corintios para leer en el capítulo 11. Leemos unos versículos aquí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, y leemos versículo 23 en adelante. Segunda carta a los Corintios 11, 23. Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y noten lo que dice el versículo 31. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y noten, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé. El Señor libró a su apóstol Pablo de toda obra mala contraria. Lo libró siempre de todo peligro. Y este es su testimonio. En segunda carta a Timoteo, leemos en el capítulo 4, segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, y leemos el versículo 14 al 18. Segunda Timoteo, el capítulo 4, 14 al 18. Alejandro, el caldedero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y escuchen su testimonio. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y nosotros también decimos lo mismo. ¿Cómo Dios nos libra de los peligros que nos acechan en nuestro diario vivir? ¿Cómo lo hace Dios? ¿Sabe? A veces lo hace desbaratando la celada o el complot que procura hacernos daño. Por ejemplo, matarnos. Leamos de esto en Hechos capítulo 23.
Hechos capítulo 23. La porción va desde el versículo Hechos 23, desde el versículo 12 hasta el versículo 24. No vamos a leer todo. Hechos 23, 12 al 24. El versículo 12 habla y 13 habla de que 40 hombres se han complotado con juramento y bajo maldición de eliminar a Pablo, de matar a Pablo. Dice el versículo 13, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Se ponen de acuerdo en un plan. Y versículo 14, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Y escuchen: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Hermanos en Cristo, Dios nos puede salvar de los peligros haciendo que la celada programada contra nosotros sea descubierta, sea conocida por nosotros, tal como ocurrió con el apóstol Pablo. En esta relación leamos lo que dice el Evangelio según Lucas, el capítulo 8, y leemos el versículo 17. Lucas 8 y el versículo 17 dice la palabra: porque nada hay oculto, fíjense, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y salir a la luz. Lo que tramaron esos más de 40 hombres judíos en secreto de dar muerte al apóstol Pablo, al siervo de Dios. Dios, ¿qué hizo? Dios lo manifestó. Eso escondido, Dios hizo que llegue a ser conocido y salga a la luz, y se tomen las medidas para proteger al siervo de Dios, el apóstol Pablo. Otra manera como Dios puede librarnos, mis queridos hermanos, de peligros que nos acechan, es huyendo del peligro.
huyendo del peligro. Vamos a leer, abran en Mateo capítulo 2. Vamos a ver en Mateo, el capítulo 2, 13 al 15. Mateo 2. Después que partieron ellos, los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y noten, y huye a Egipto y permanece allá hasta que te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, o sea, huyó a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Huyendo. Mateo 10, el versículo, Mateo 10 y el versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, dice el Señor a sus discípulos. En Hechos 14, en Hechos capítulo 14, leemos los versículos 5 y 6. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, Pablo y su compañero, ¿qué hicieron? Huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Cuando vieron el peligro, cuando huyeron del peligro, huyeron, dice, y se fueron a otra ciudad. En Hechos, el capítulo 12, Hechos capítulo 12, y leemos versículos 18 y 19. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Y miren lo que hace Pedro. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. O sea, salió de Jerusalén, huyó de ese lugar. ¿Se dan cuenta? Una reflexión que voy a hacer inmediatamente, hermanos. Escuchen. Huir del peligro o apartarse del peligro conocido no debe entenderse como cobardía, como falta de fe en el cuidado del Señor. No, de ninguna manera. En esta relación leamos en Proverbios, en el libro de Proverbios, el capítulo, Proverbios capítulo 22, y leemos el versículo, Proverbios 22, y leemos el versículo 3. Anoten este texto, Proverbios 22, 3. El avisado ve el mal y ¿qué hace? Y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Escuchen, hermanos, en el prudente, en el sensato, en el avisado, en el sabio, huir no es cobardía, sino ser precavido. Dice un escritor, y esto es interesante lo que dice este escritor. Escuchen, seamos sabios y no nos pasemos el rojo, habiendo sido advertidos por el amarillo, porque esto puede ser fatal. Seamos sabios para el bien y alejémonos del mal o del peligro advertido. Un pastor cristiano, por causa de haber puesto bajo disciplina a la mujer de un hombre importante de la iglesia en el que era pastor, contrató a un hombre
para que le diera, golpeara a este pastor. Un día, la persona que había sido contratada para golpear a este pastor por ese líder importante en la iglesia, fue a la oficina del pastor para contarle la historia. Pastor, fulano de tal me pagó $500, 500 sucres en ese entonces, 500 sucres para que yo le diera una paliza, una golpiza a usted. Muchas veces lo seguí. A usted es fácil seguirlo porque usted tiene una ruta fija todos los días. Y muchas veces lo seguí con palo en la mano para golpearlo. Pero no lo hice nunca. Y el pastor le preguntó, ¿y por qué no lo hizo usted? Porque el momento en que yo me acercaba para golpearlo, darle la paliza, me llenaba de pavor, de un miedo terrible, de un espanto que no podía soportar, y salía corriendo y me huía. Y huía. Y he venido a contarle esto, pastor, porque quiero estar tranquilo con mi conciencia. Y salió precipitadamente, dice este pastor. Un pastor indígena en el pueblo donde él fue a predicar el evangelio, la autoridad religiosa de ese pueblo soliviantó los ánimos del pueblo para lincharlo, para matarlo. El teniente político de ese lugar tuvo que darle protección en la casa de la tenencia política. Después el pueblo se retiró y el pastor indígena le dijo al teniente político, tengo que salir, tengo que regresar a mi casa. Y él le dijo, no haga eso, porque esta gente es mala y esta gente puede matarlo. Pero él insistió, tengo que salir. Salió con un pequeño sobrino que lo acompañaba en aquel día. Y salió por el único camino de ingreso y de salida de ese pueblo. Mucho tiempo después, un hombre de ese pueblo le dijo, ¿te acuerdas en tal lugar, tal día, en que tú fuiste a predicar el evangelio y nosotros te quisimos linchar y matar en aquel día? Sí, cómo no me acuerdo. Dime una cosa, nosotros, sabiendo que tú tenías que salir en algún momento, nos fuimos un grupo de hombres a esperarte en el camino, pero no pudimos hacerlo. Y yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuál pregunta, amigo? ¿Quiénes eran esos hombres altos con espadas al cinto que te acompañaban? Entonces le dijo el pastor, yo solo salí con mi sobrino. No, tú ibas rodeado de unos hombres altos, con espadas, que metían miedo, y nosotros nos fuimos barranco abajo por la presencia de esos hombres. Miren ustedes cómo el Señor guardó y salvó de la muerte a su siervo. En otra ocasión, este mismo siervo de Dios, dando retro en un pueblo, en su yid que le habían regalado para andar predicando el evangelio en el campo. Era invierno, retrocedió y no se dio cuenta que había una persona atrás, y le impactó y lo tiró a un barranco, a un hueco abajo. Y el hombre allí estaba sin moverse, echando sangre por su rostro. Entonces la gente se arremolinó y lo dijeron, tú has matado a uno de los nuestros, ahora te vamos a matar a ti. Entonces dice él que les dijo, un momento, amigos, déjenme bajar hasta allá. Entonces él bajó y el hombre estaba muerto, según él. El hombre estaba muerto. No había movimiento en él, estaba rígido. Entonces él oró al Señor que levante a ese hombre.
y no hubo respuesta del Señor. Entonces cuenta que de pronto sintió una fortaleza interior dada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo fortalecido le llevó a decir: amigo, en el nombre de Jesús levántate. Y cuando él dijo: en el nombre de Jesús levántate, fortalecido por el Espíritu Santo, el hombre se incorporó, dejó de botar sangre y subieron juntos. Y de esa manera el siervo del Señor fue salvado de la muerte en esa ocasión. El pastor había terminado su estudio bíblico un día jueves y salió a coger el carro que lo llevaría o trasladaría hasta el lugar donde él vive. Cogió el carro y al llegar a cierto punto, era de noche, más de las 9 de la noche, dice que él sintió un impulso de orar por protección del Señor. El carro siguió y al llegar a la altura del cementerio comenzó un asalto. Un hombre desde la parte posterior del carro, fila por fila, venía robando con cuchillo en mano a todos los que estaban allí. El único que estaba bien vestido en ese carro era el pastor, porque había estado en el culto y venía con su terno. Y ese pastor cuenta que cuando el ladrón llegó a donde él estaba sentado, miró fijamente el lugar. Miró fijamente el lugar, porque el lugar estaba oscuro. Miró fijamente y no se detuvo, sino que siguió robando a los que seguían adelante. El Señor lo protegió. Y ese pastor interpreta eso de la siguiente manera. Él dice que el ladrón miró fijamente en el lugar, porque era la única persona que iba en ese asiento, sentado junto al pasillo. En el otro lado del asiento no había nadie. El ladrón miró fijamente. Y el pastor interpreta eso, que Dios para él lo hizo invisible a los ojos del ladrón. Puso delante entre el ladrón y él puso un ángel que lo hizo y lo cuidó y lo tapó, vamos a decir, lo hizo invisible para con el ladrón. Sí, Dios tiene muchas formas y maneras como Él nos cuida y nos protege de los peligros, de las amenazas, de los daños que se implementan contra nosotros, mis queridos hermanos. Hemos comentado ahora 2 puntos. El soberano Señor tiene muchas y varias maneras de proveer para suplir las necesidades materiales de sus hijos: la comida, el agua y la ropa. Y así cumplir su promesa seria y firme de nunca dejarlos ni jamás abandonarlos a su suerte en sus necesidades de cosas de este mundo, como la comida, el agua y la ropa. En segundo lugar, hemos comentado que el soberano Dios tiene varias maneras de librarnos de los peligros que nos acechan en nuestro diario vivir. El Señor nos anima diciéndonos: no tengas miedo a los peligros que te acechan. Yo estoy contigo para librarte siempre de todos los peligros que te acechen. Y en esta relación leamos en el libro del profeta Isaías, el capítulo 43, los versículos 1 al 3 y el versículo 5 en su primera parte. Isaías 43, 1 al 3. Ahora, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas,
yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y en el versículo 5 leemos en la primera parte: no temas, porque yo estoy contigo. Hermanos en Cristo, quiero en esta parte del sermón leer las estrofas de un himno cristiano cuyo título es Dios cuidará de ti. Un himno inspirador que fortalece la fe en el Dios que nos cuida. Dios cuidará de ti. Dice la palabra, dice este himno: en tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor. Dios cuidará de ti. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Nunca en la prueba sucumbirás. Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás. Dios cuidará de ti. Y el coro de este himno dice: Dios cuidará de ti, y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Sí, mi querido hermano en Cristo, Dios cuidará de ti. Por donde quiera que tú vayas, Él está contigo para cuidarte. Y si Dios te cuida en tu peregrinar por esta tierra, la patria celestial, si Dios el Todopoderoso, el Padre que te ama, te cuida, escúchame, nada, absolutamente nada, nunca te faltará. Gloria a Dios por este Dios que nos cuida, y porque Él nos cuida, nada nos faltará. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. A ti sea la gloria, la honra, la bendición y la alabanza, porque tú eres nuestro buen Padre celestial que nos amas con amor eterno. Tú eres nuestro Padre que solo nos das cosas buenas, que nos bendicen, que nos hacen provecho, Señor. Y gracias porque nuestra vida y sus caminos en esta tierra están en tus manos poderosas, en tus manos todopotentes, para cuidarnos y para proveernos todo lo que nosotros necesitamos. Gracias porque no estamos solos en nuestro peregrinar a la patria celestial. Tu compañía está con nosotros para cuidarnos y para proveernos para todas nuestras necesidades en nuestro diario vivir. Tuya es la gloria, tuyo es el reino, tuyo es el poder, ahora y por todos los siglos de los siglos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Cristo solo, Cristo siempre, nuestro todo, en todo Él es. Salva, santifica y sana, pronto viene Él otra vez.